6 en punto. Buenas tardes a todos los participantes, los que ya están conectados. Antes de que demos inicio a nuestra tutoría, pues en primer lugar, quiero saludarlos y también pues seguir recordando, chicos, como el inicio de todas estas tutorías de esta semana. Ya estamos finalizando el módulo actual, ya nos quedan con hoy 3 clases, entonces es supremamente importante poder hacer entrega de la hoja de ruta y junto con ella es también importante que podamos ir realizando la plataforma. Algunos, como he dicho algunas noches, algunos han sido muy juiciosos y tienen la plataforma ya casi que lista. Hay otros que estamos ahí todavía con un ritmo muy lento, pero bueno, lo importante es que al viernes la tengamos finalizada al 100%. Eso pues va a ayudarlos a que su proceso pues cada vez sea mucho mejor, ¿vale? Entonces, para que tengamos en cuenta esto, jóvenes o ya adultos, no todos somos jóvenes aquí en esta transmisión, la costumbre de decir jóvenes. Entonces, pues para que tengamos presente eso, ya está Sebastián con nosotros, voy a darle pie a Sebastián pues para que él siga con la tutoría y podamos continuar. Chicos, que tengan una muy buena clase y nos estamos hablando. Buenas noches a todos, buenas noches Juan Carlos, David, chicos, que estén bien. Bueno, la idea de hoy es continuar con el ejercicio. Sebastián, no te vemos. Ya. Dime, ¿ahí? No te vemos todavía. Ah, perdón, sí, no he activado la cámara, disculpen. No, tranquilo. Listo, perfecto. ¿Ahora sí? Sí, ya. Entonces, continuemos, chicos. La idea es continuar con el ejercicio de ayer, el análisis de los diferentes ejemplos o corpus, como le quieran llamar, de cada uno de los tipos de texto periodístico, ¿vale? Entonces vamos allá de una vez. Déjenme un segundo, ya les comparto pantalla y continuamos con el ejercicio. Listo, revisemos por aquí en cuál íbamos. Bueno, ya le habíamos trabajado. Ah, bueno. Que acentuemos un poco en lo de la crónica, importante. La crónica que habíamos trabajado ayer. Yo creo que vale la pena rescatarla un poco. Algunos de los párrafos que no trabajamos. Y listo. A ver. Vamos a darle a compartir. Listo, ya estamos acá, chicos. ¿En cuál estamos? Listo. Déjenme ya abro entonces la otra presentación. La del texto periodístico para ir comparando. Haciendo el ejercicio de comparación con lo que estábamos haciendo ayer. Lo que estábamos abordando ayer, perdón. Listos, ahora sí. Llegamos en la entrevista crónica. Listo, vamos a la crónica. Esto compartir ahora sí. Listo, chicos, bueno, el ejercicio continuando. Lo que estábamos haciendo ayer era básicamente leer algunos de los párrafos de esta crónica de un artista de la calle y ver cada uno de los patrones o características que nos denotaba de acuerdo a la presentación con la que habíamos abordado la definición de crónica y sus características. ¿Listo? Entonces revisemos otro. ¿Listo? Revisemos más bien uno de los párrafos. Ayer revisamos estos, los de la derecha, donde terminaba el texto prácticamente. La idea hoy es revisar empezar revisando estos del inicio
y qué características presentan de lo que llamamos nosotros como crónica. ¿Listo? Entonces, antes de leerlos, me gustaría, de nuevo acá, retomar un poco. De la crónica, ya sabemos que narra unos hechos particulares, ¿sí? Los enmarca en un contexto específico, que es en este caso el de nuestro artista del espacio público, las circunstancias, pues el espacio público vale la redundancia de nuevo, y se le da un juicio de valor. Entonces, digamos que con los párrafos que leímos ayer y con los párrafos que analizamos detenidamente, vemos que la chica que escribió esta crónica no solamente está hablando de nuestro malabarista o nuestro artista como una persona que se gana la vida de esa manera e informando cuál es la labor diaria de él, sino también dándole unos adjetivos, calificándolo, ¿listo? Entonces vamos a ver cuáles son esos calificativos y sobre todo vamos a ver más rasgos del estilo, ¿listo? ¿Cuáles son esos calificativos que le da ella al artista y cuál es el estilo? ¿Listo? El estilo que trabaja ella acá. Entonces, acerquémosla un poco. Listo, estamos acá. Dice, se llama José, es de Yopal y tiene 23 años, como lo suponía. Incluso es acá que utiliza bastante la primera persona. Es decir, siempre hablo desde el yo en la crónica. Sí, yo soy un narrador, aparte de escritor, también soy el narrador de esa crónica. ¿Listo? Hay ocasiones en las que sucede que la crónica, bueno, no tanto la crónica, sino la mayoría de textos periodísticos se escriben en tercera persona. ¿Por qué? Por la formalidad que necesitan debido a que van a un público en general, o digamos, si yo hablo en primera persona, lo que va a suceder es que todo se tomaría demasiado personal, ¿sí? Que las opiniones o los argumentos o las objeciones o los diferentes párrafos que estoy plasmando yo en mi escrito van a considerarse muy subjetivos o carentes de un juicio centrado, digámoslo así, y no sesgado. ¿Por qué? Pues porque la primera persona se presta para eso. Yo opino, yo pienso, yo digo, pero nunca desde el yo argumento, sino siempre es como ese acercamiento al yo digo, pero no porque digo. ¿Vale? Por eso la primera persona a veces en los textos periodísticos tiene como ese juego de sí usarla, de no usarla, dependiendo del tipo de acercamiento que queramos con el lector, ¿vale? En este caso lo que se pretende con la crónica es eso, acercar al público lector a este tipo de situaciones o contextos que se han venido olvidando, como es el arte en el espacio público. Entonces, veamos acá. Su relato se detiene abruptamente por el cambio de la luz verde, por unos segundos amarilla y luego roja. Debe trabajar. Mientras tanto, yo me deleito maravillándome más y más por la habilidad con que maneja sus instrumentos. Cuando regresa, continúa. Me cuenta que cuando tenía 15 años se inclinó hacia las artesanías y aprendió a realizar manillas y collares que posteriormente vendía. Con ello, lograba hacerse a un ahorro para adquirir sus primeros juguetes que le permitían fabricar sus malabares. El semáforo cambia y nuevamente se retira para poner en marcha su acto. Continuamos. De vuelta, relata que se inició en el arte circense aprendiendo con bolitas llenas de arroz, pues en su casa nunca le apoyaron con dinero para formarse como artista de la calle. Cuando finalizó sus estudios secundarios, logró que su familia lo enviara a Bogotá. Tenía 20 años y su misión era estudiar diseño gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Me cuenta que fue a la universidad 15 días y que no pudo más, que el ambiente, la superficialidad de la gente y la poca pasión que esto le despertaba influyó en su decisión de desertar por primera vez y para siempre de cualquier intento por acogerse a una institución para ser alguien en la vida, como dirían sus padres. ¿Listo? Entonces veamos acá hasta ahora qué adjetivos está usando la chica o qué adverbios. ¿Listo? Entonces, abruptamente. En este caso es como para denotar el adverbio, está denotando como la rapidez o sí, como de ipso facto que sucedió el hecho de que cambió la luz verde y él debía trabajar, mostrar esa rapidez con que él iba y se dedicaba a su trabajo mientras la luz estaba en verde y cambiaba a rojo. Y por otro lado, aquí abajo estaba otro. Lo perdí, chicos. Bueno, más que el adjetivo es el uso de las citas, ¿no? El siempre citar cosas específicas que el artista comparte, ¿listo? Que es acá en este caso aprendiendo con bolitas llenas de arroz, o sea,
que prácticamente que hacía lo que hacía o se destacaba en su quehacer, digámoslo de alguna manera, solamente con unas bolas llenas de arroz y no tenía un presupuesto más alto para comprar los insumos debidos. ¿Listo? Ahora veamos este otro párrafo que tenemos por aquí. Espérenme, por acá arriba. Listo, dice. Veamos este otro. Dice acá. De esta manera, José subsiste. Ok. Chicos, como les dijo David por allí, ya está activado el chat. Cualquier cosa que quieran escribir sobre lo que estamos trabajando, pueden participar. Listo. De esta manera, José subsiste con los malabares callejeros. Dice que cuando le va bien, logra hacerse hasta 30.000 pesos, los cuales emplea en pagar 14.000 pesos en un hotel de aquellos ubicados por la calle 13, además de los 8.000 pesos que invierte en alimentarse a diario. Lo que le sobra, si es que eso ocurre, lo guarda sagradamente para futuras adversidades. Esta otra palabrita acá, ¿no? Sagradamente, es algo muy de nuestra oralidad, de las conversaciones del día a día. ¿Qué quiere decir sagradamente? Que no toco eso para nada. ¿Sí? No, si lo toco, no tengo con qué comer o no tengo dónde quedarme, pues hablando de la situación acá de José. ¿Listo? Entonces quiero que vean eso, se den cuenta, ya se presta un poco más para la sentimentalidad, para que ella rescate ese carácter de luchador, por llamarlo así, de José y de cómo él se gana la vida, no necesariamente con una carrera profesional, sino con un arte y un arte que se puede presentar en el espacio público para el deleite de los transeúntes, las personas del común. ¿Listo? Buenas tardes para todos chicos de nuevo, los que escriben allí por el chat. Entonces, la idea es principalmente eso, ¿sí? Como que vieran ese sentimentalismo, los adjetivos que ella está usando, el estilo que está usando para acercarse a la persona, al lector, en el sentido de que palabras como sagradamente son muy de la oralidad, de lo que conversamos, por ejemplo, con nuestros padres, de lo que conversamos con algún amigo, ¿sí? Eso no es muy común en el texto escrito. En el texto escrito se van a ver expresiones más formales, como cuáles, también acá se ven expresiones formales. Veamos acá. Acá ya es una redacción un poco más formal. Él, a quien espero atenta y paciente, aún no ha arribado a su lugar de función. Llevo un par de días observándolo sin que él lo note. Aparenta tener 22 o 23 años. Tiene el pelo corto y por la gracia que desprende su sonrisa, parece ser feliz. Estoy casi segura que este es su horario de labor, ojalá no sea la excepción. Me pregunto si vendrá. Han pasado casi 20 minutos desde que llegué, pero aún no tengo señales de su llegada. ¿Ven la diferencia, por ejemplo, entre este párrafo que tenemos acá? Déjenme saco el pincel por acá un segundo. Este. Y el párrafo, por ejemplo, que tenemos acá. Este. El de la vida sentimental de nuestro malabarista José. Este de acá. Que lo leímos ayer. Sí, ya hablando en un tono más coloquial, hablando de que el arte es el primer amor, de cuál es el amor que él le profesa al arte. Sí, una redacción a medida que ya se va conociendo con José, ya esa crónica se va convirtiendo en algo mucho más personal, en un encuentro personal entre el periodista, en este caso, y la persona que ella toma como corpus o como ejemplo para realizar esta crónica. ¿Listo? Y de ahí surge toda la estructura. Eh, am, Michael Esteban, creo que debe ser tu internet. Entonces revisa si alguien más está usando la red, porque creo que no, hasta el momento nadie más ha tenido problemas para escuchar, ¿vale? Entonces revisa si tienes algo abierto, algo descargando o alguien más en tu red. Entonces, esos son los dos ejemplos que quería que revisáramos. Ahora sí pasemos al siguiente tipo de texto. De una vez retomamos lo que les decía, hechos concretos, en contexto, los enjuicia, ella siempre da juicios de valor sobre lo que es José, como malabarista, que es una persona luchadora, que se gana la vida con el arte en el espacio público, que es un espacio pues difícil de trabajar, que no siempre se gana lo que se espera. Con eso ya tenemos acá el hecho de que ella enjuicia los sucesos que cuenta, hace una ampliación totalmente válida de la información que va a presentar. Habla de que está esperando un malabarista, de cuántos años aparenta, de cómo lo va a entrevistar, de qué es lo que le va a preguntar, cuál va a ser como el tono de esa crónica.
etcétera. Y por último, el estilo es ameno, ameno, perdón, lo que les digo. Primero, un estilo un poco formal para presentar la noticia, que es lo que, perdón, la crónica, lo que se va a trabajar, lo que se va a escribir de aquel personaje o de aquella situación. Y luego sí se habla de anécdotas como la del primer amor, detalles como cuánto se gana José al día, perdón, e información gráfica. ¿Cuál es la información gráfica que tenemos allí? Pues las fotos de José haciendo los malabares. Y por último, los rasgos que hablamos de los géneros de opinión. Sí, siempre hay una opinión por medio que es el, el, la característica de enjuiciar los hechos. ¿Listo? Ok, listo. Creo que solo se escucha entrecortado. No sé, chicos, creo que será problema de la red de ustedes o de verdad me escucho entrecortado, David. Hola. No, se escucha Está bien, bien. pero pues les recomiendo a los chicos que les está molestando que no ingresen por la plataforma. Si están ingresando por la plataforma puede que pase eso. Entonces les recomiendo usar el link que está en el grupo de WhatsApp, ¿listo? Listo. Entonces continuemos. Y vamos en la... Ok, pasamos al otro texto. Vale, pasemos a... Creo que era este... No, era este. Esto pasemos a lo que es una editorial. Acuérdense que una editorial no es, digamos, la casa que publica los libros, pues, lo que llamamos casa editorial, en este caso, porque eso sí ese es otro significado de editorial, sino que acá la editorial va a ser un texto periodístico y de qué se trata, ¿no? Lo que vimos ayer. La editorial es básicamente el conjunto de opiniones, como veíamos ayer, de todo un periódico, de toda una razón social como El Tiempo, El Espectador o la revista Semana o el que hubo, los diferentes medios electrónicos y digitales que abundan en Internet y allí escriben una opinión pública, ¿sí? Una opinión de parte de todas las personas que trabajan en ese lugar o para esa razón social, redactar una opinión, ¿sí? Una opinión frente a qué? Frente a cualquier hecho polémico de actualidad. Entonces veamos esta del tiempo. Acá en Colombia, acá toman varios ejemplos del Mundo España, ABC Color de Paraguay, ¿sí? Entonces vamos a ver de qué nos habla esta de Colombia, ¿listo? Primero veamos el preámbulo que hace nuestro escritor para explicar qué es una editorial y continuamos. Entonces acá nos dice, las editoriales son unos tipos de textos argumentativos que pertenecen al género periodístico. Este es en general un texto breve que se publica en un periódico o revista y en el que se expresan los puntos de vista o bien de quien lo escribe o bien de la casa editorial que lo publica. Los editoriales pueden abarcar un sinnúmero de temas, pero usualmente, como les decía, hablan de temas de actualidad que son de interés de los lectores. ¿Listo? Entonces hay editoriales de temas políticos, económicos, problemáticas sociales, locales, es decir, de un solo país, del país de donde se escribe, o globales a nivel internacional. ¿Listo? Entonces vamos a hablar del tiempo. Este preámbulo que se hace acá es cómo se pronuncia el tiempo respecto a la tragedia que ocurrió hace poco con la iglesia de Notre Dame en París. No sé si ustedes o se hayan informado sobre eso, de la iglesia, de la catedral más bien, que se incendió hace ya un tiempo. Ya es prácticamente hace una semana, se cumple un día de eso, un año, perdón, de eso. Entonces leamos, dice, el periódico El Tiempo es el de mayor circulación en Colombia, fundado en el año 1911 y actualmente pertenece a un conglomerado de medios que tienen además cadenas de televisión y radio. Este es, aparte del editorial de abril 15 de 2019, que reflexiona sobre el desastroso incendio de la Catedral de Notre Dame en París. ¿Listo? Entonces leamos pues el primer párrafo a ver qué es lo que se pretende con esta editorial, si es la postura de un escritor, de un solo escritor, o si hablamos más bien de todo un periódico. ¿Listo? Entonces dice, qué doloroso fue ver en vivo y en directo ayer, lunes 15 de abril de 2019, la imagen de la icónica Catedral de Notre Dame en llamas. Miles de parisinos que recorrían la isla de Cité y millones de personas en las pantallas de todo el mundo lloraron y elevaron plegarias ante el fuego y el humo que se desprendía de la catástrofe de aquel milagro de la arquitectura gótica que ha visto pasar siglos y siglos de historia. Hasta bien entrada la noche, mientras los bomberos trataban de contener la tragedia, seguían tejiéndose teorías sobre las causas y ganaba fuerza la sospecha que tenían que ver con la reciente restauración de la iglesia, pero no eran claras las razones del incendio.
Era obvio, sí, que el planeta entero estaba siendo testigo de una pérdida terrible e irreparable para la humanidad. Si se dan cuenta, aquí está plasmando una opinión y es la opinión de muchos, ¿no? El periódico El Tiempo toma la voz de muchos de los lectores de su periódico diciendo que es una terrible pérdida para la humanidad debido a que esto se ha convertido, como ustedes bien saben, en patrimonio cultural. Por lo tanto, se considera como tal, como una pérdida. Se habla de que las personas lloraron, elevaron plegarias, ¿sí? También se habla, por otro lado, de cómo fue construida esa catedral y por qué se habla de que es ese patrimonio cultural y tiene esa importancia a lo largo de los años. ¿Listo? Como lo dicen acá, fue escenario de coronaciones, revoluciones, beatificaciones. Si bien se dan cuenta, es un hecho icónico, ¿sí? De un lugar o de un contexto cultural, más bien también se puede llamársele ese contexto cultural que representa esa catedral, esa iglesia de Notre Dame en París. Por lo tanto, el periódico El Tiempo lanza su editorial, ¿sí? Su texto, para tomar una posición frente a ello, para decir, bueno, nosotros como periódico lamentamos el grave hecho que se dio en la capital del país francés. ¿Mm? Entonces, eso es básicamente la editorial para que lo tengan presente. En este caso se habla de una editorial de tema de una problemática global, podríamos llamarlo una problemática social global y cultural. ¿Listo? Entonces lo mismo acá. Vemos las características. Dice, la editorial usa un lenguaje formal y alterna la exposición, es decir, ahí se narraron los hechos, como ustedes bien pudieron observar, y también se hizo una argumentación acerca de la importancia de que no es cualquier catedral que se incendió, sino la catedral de Notre Dame, en donde sucedieron coronaciones, donde la historia, donde marcó la historia, debido a las revoluciones, beatificaciones, todos los diferentes hechos históricos, y por lo cual genera este tipo de textos, ¿vale? Entonces no solo exposición, sino también una argumentación. La función principal de esto, de este tipo de editoriales como la que acabamos de ver El Tiempo, es hablar de los antecedentes. ¿Por qué antecedentes? Estamos hablando de la importancia de esta catedral y para hablar de esa importancia tenemos que dar unos antecedentes, unos datos históricos que nos permiten afirmar, listo, la importancia es esta, por esta y esta razón. Es decir, datos que quedaron para la historia. Y por lo tanto, predecir el futuro y ver qué cree el periódico que va a suceder en los siguientes días respecto a esta catedral. En esa época, no, pues hablando del 15 de abril de 2019, o bueno, de ese mes de abril en que fue publicada esta editorial, ¿vale? Entonces, continuemos. Ahora vamos con el artículo. Listo, vamos a ver qué es eso del artículo. Profe, se fue el sonido, no se escucha la voz. A la derecha aparecerá el asistente para Creo que crear está el desactivado el formulario. micrófono. Lo primero que nos pide es que seleccionemos los datos. Y no sé si me escuchan a mí, los estudiantes. ¿Mejor? Ahora sí, ya. Ahora sí, listo, listo. Qué pena con ustedes, sí, fue un errorcito acá. Y le damos a comprobar. Listo, ahora sí, discúlpeme. Entonces, ¿qué es esto de las cartas al director? De nuevo voy, qué pena con ustedes. Esto de las cartas al director son básicamente las inconformidades de cualquier corte, sea de noticias de tipo cultural,
sociales, económicas, internacionales, de deportes, cine, música, lo que sea. ¿Listo? Cualquier tipo de categoría dentro de un periódico se va a poder evidenciar acá, en estas cartas del director, porque soy yo como lector que envío un texto y digo, bueno, no creo en la veracidad de estos hechos que usted me está presentando aquí, señor escritor o señor redactor. Entonces, por eso cuestiono y espero que sea publicado en el periódico. ¿Listo? Veamos por ejemplo, en España. Un ejemplo en España dice, lo que sobra es personal laboral. Es acerca de este artículo. Usualmente el título que va a ser, el título va a ser el mismo título del artículo que se está, digamos que cuestionando. Dice acá, señor director, el problema en España no es tanto el exceso de funcionarios como el personal laboral de las administraciones públicas. Es decir, está contratado por estas. Es en este último caso en el que se generan las relaciones clientelares, pues la conservación del puesto del trabajo depende del mantenimiento en el poder de un determinado grupo político, pues gracias a la gestión de este se ha conseguido el empleo. Por tanto, no metamos en el mismo saco a unos y otros. En mi opinión, sobra personal laboral, pues en muchas ocasiones se emplean en áreas superfluas, especialmente en el ámbito de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, por no hablar de los organismos autónomos y empresas públicas. Y faltan funcionarios públicos. No hay más que ver la situación de los juzgados en este país. Carlos Arjona, correo electrónico. Entonces, veamos algo interesante acá, el final. Dice, Carlos Arjona, correo electrónico. ¿Qué querrá decir eso? Que estas cartas del director, como ha avanzado tanto este asunto de la comunicación digital, los medios de comunicación digitales, periódicos, etcétera, etcétera, estas cartas ya no se van publicando en los periódicos físicos, sino que van dirigidas a la página web probablemente del periódico. Veamos de qué se trata acá. Probablemente es una noticia que habla de la demanda, de la excesiva demanda, de la excesiva oferta de profesionales en la administración pública de un país, bueno, en este caso España, y que sobran, básicamente. A lo cual la persona que escribe esta carta al director dice que está totalmente errado y que lo que más se necesita son administradores públicos, y lo que hace él allí para cuestionar eso y para refutar esos argumentos que se habían probablemente mostrado en la noticia, que no la conocemos, es decir que pues hay que echarle un ojo a los funcionarios públicos y a los juzgados y a otro tipo de organismos que necesitan más personal o mayor cantidad de personas trabajando allí. ¿Listo? O sea, allí lo que se está haciendo es cuestionar ese artículo que ya se escribió sobre la excesiva oferta de personal en administración pública, ¿vale? Para el país. Veamos de nuevo acá. ¿Se está expresando opinión? Sí. Es un recurso valioso de comunicación entre el medio informativo y el público. Perfecto. ¿Por qué? Porque está esa conexión que les digo. ¿Sí? Hasta el nombre de la persona que escribe, deja su nombre real, no deja un seudónimo ni un apodo, nada, deja su nombre real y lo envía por correo electrónico. Y por último, dice es que se caracteriza por añadir datos o aclarar aspectos dudosos del texto periodístico. ¿Cuál es el aspecto dudoso que se está aclarando aquí? De que hay que echarle un ojo a los juzgados, a los diferentes organismos del país donde hace falta ese personal. ¿Listo? Listo. Dice acá. Veamos otro ejemplo que está por acá. Listo. Este está perfecto y es algo muy común en nuestros días. Dice, todo el mundo, al menos una vez en la vida, debería ser camarero, con interminables jornadas de trabajo, o teleoperador, para tener que aguantar una tremenda bronca de un cliente descontento. Al menos una vez en la vida se debería ser comercial, para sufrir en las propias carnes el desprecio de quien no se molesta en ser educado contigo. Habría que ser también controlador de zona azul, para soportar las miradas de desdén y como muchos otros casos más. Unos son escudos humanos y Creo que escucha un eco, David. No sé si sea usted por tener el micrófono abierto. Gracias. ¿Listo? Entonces dice, al menos una vez en la vida se debería ser comercial
para sufrir las propias carnes el desprecio de quien no se molesta en ser educado contigo. Habría que ser también controlador de zona azul para soportar las miradas de desdén y como estos muchos casos más. Unos son escudos humanos de grandes empresas, otros tienen la necesidad de ganarse la vida donde nadie quiere hacerlo. Por unas u otras razones estamos perdiendo humanidad. Isabel Martínez, Cambre, La Coruña. Probablemente esta sí es dirigida, digamos, a que se publique en el periódico físico porque no aparece algo de correo electrónico, como en las demás, que se dan cuenta ustedes. Tenemos la palabra correo electrónico, perdón, la expresión correo electrónico, eso quiere decir que fue enviada por correo electrónico, pero esta no. Entonces, ya de antemano sabemos que se refiere a una carta al director física. Entonces, muy probablemente este artículo corresponde, o perdón, esta carta encima, me llamémoslo carta al director, corresponde a una respuesta a la veracidad, o más que la veracidad, a soportar el postulado de algún artículo que habla sobre la falta de humanidad o cómo no se está valorando el trabajo de los diferentes campos laborales en algún sector social, ¿sí? Como ella habla ahí de ser un teleoperador, es decir, una persona que trabaja en un call center recibiendo llamadas, o un camarero, o una persona de ventas, cómo se están normalizando el maltrato o el acoso laboral o los diferentes escenarios en este tipo de trabajo. ¿Listo? Ella es lo que está pretendiendo hacer allí, es añadir datos, más que aclarar aspectos o refutar al escritor. Lo que está haciendo acá es añadir datos y añadir, digamos, un argumento, una opinión de peso a esa postura de que se está perdiendo la humanidad en los diferentes campos laborales, ¿vale? Esas son las cartas del director, ya sabemos. Opinión por parte del lector, comunicación entre el medio informativo y el público y se añaden datos o se aclaran aspectos dudosos del escrito o del texto periodístico, ¿vale? Continuemos entonces ya les digo con cuál es el que continuamos. Importantísimo, este artículo, chicos, que tenemos por aquí. ¿Qué artículo? Uy, perdón. Este artículo, digamos que es bastante interesante en la medida de que hace referencia a lo que estamos viendo actualmente, ¿no? A la pandemia. Y por lo tanto, vamos a hablar disculpen, el artículo de opinión. ¿Listo? Mentiras, no es el artículo de opinión, es la columna. Ya ahorita vamos con el artículo de opinión, que es diferente. ¿Listo? Son parecidos, la diferencia va a ser la extensión y bueno, una que otra característica. Entonces, veamos de la columna. ¿Qué dice la columna? Retomando, dice, recibe este nombre a causa de su disposición gráfica vertical. Es decir, pues normalmente eso se da en el periódico físico. Acá no tanto, acá se trata de dar como esa visibilidad en forma de columna al texto, pero pues no es como algo tan marcado a diferencia del texto físico. Entonces, dice, es un espacio reflexivo donde el autor analiza la realidad, da a conocer sus críticas y participa de las preocupaciones ciudadanas. Listo. ¿Cuál es la preocupación ciudadana acá desde el título? Que ya vemos del artículo. ¿Cuál va a ser? Conociendo el COVID-19 o el coronavirus, como lo conocemos coloquialmente. Más breve que el artículo suele aparecer con periodicidad fija. ¿Qué es eso de periodicidad fija? Los artículos de opinión no son tan prolíferos, ¿qué quiero decir con prolíferos? No se publican con tanta frecuencia como las columnas de opinión. Las columnas de opinión son diarias, ¿sí? Acerca de temas que están sucediendo ya, ahora. El artículo de opinión puede ser respecto más a un tema que ha tenido cabida durante los años, que se ha discutido bastante. Por eso la extensión aumenta, ¿listo? Mientras que la columna de opinión es sobre el tema que está sucediendo ya, en este caso, la pandemia, y del que se necesita opinar ahora mismo, ¿vale? Entonces vamos a acercar a esta columna súper corta. Yo creo que sí la podemos leer toda porque realmente es muy, muy corta. Vamos a ver los datos que tiene y demás, vamos a analizarla. Y sobre todo, algo importantísimo, vamos a ver cuál es la interacción entre el escritor que tenemos aquí, Moisés Wasserman, y acá tenemos también la información de él, eso es importante ahora. ¿Listo? Y luego vamos a ver cuál es esa interacción entre el escritor y estos comentarios. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede con estos comentarios? Vale.
Volvemos al artículo, entonces comencemos, dice. Hace unos días, esperando turno para exámenes en mi EPS universitaria, escuché la conversación de dos vecinos. Estaban seguros de que el coronavirus fue fabricado en laboratorios del imperio, entre comillas, para sabotear la economía china. En las noticias oí que un pastor convenció a sus feligreses de que era un castigo del cielo por su evasión del diezmo. Vi también un video del presidente mexicano invitando al público a abrazarse y a no pararle bolas al escándalo periodístico. Todos muy equivocados. El virus SARS-CoV-2, SARS por la sigla inglesa del síndrome respiratorio agudo severo, y la enfermedad que produce, COVID-19, no son ni un complot del imperialismo, ni un castigo divino, ni una chiva engañosa. Tampoco organismos primitivos. Son, como nosotros, productos de la evolución biológica con el objetivo de reproducir sus genes. Ellos y nosotros somos el resultado final, al día de hoy, de una larga cadena para lograr ese objetivo. Aunque mediante estrategias diferentes, la de ellos, con un mínimo número de componentes, aprovecha los mecanismos de nuestras células más complejas para replicarse. La nuestra, con una complejidad creciente hasta la innovación, que es un cerebro capaz de entender los virus e inventar medios de defendernos de ellos, además del sistema inmunológico desarrollado antes. Los organismos de la biosfera no están para servirnos ni para atacarnos. Siento desilusionar a algún lector, pero son absolutamente indiferentes a lo que nos pase. Dice, el material genético de este virus es un ARN de la cadena positiva que imita nuestro ARN mensajero, pero para que al ser introducido se traduzca como si fuera propio y produzca proteínas que necesita para conformar su progenie. Hasta acá, ¿qué vemos, chicos? Mucho tecnicismo, bastante tecnicismo, pero algo súper importante. Este párrafo es el que nos introduce al texto, ¿sí? ¿Y qué nos dice ese párrafo? ¿De qué nos habla? Nos dice, listo. Yo probablemente como experto, porque estamos hablando de unos tecnicismos bastante particulares de la ciencia médica y biológica, hablamos de lo que él contradice, ¿sí? De ese pensamiento del oral, del voz a voz, del chisme, de decir que bueno, que esto es una enfermedad creada para sabotear economías, que esto es simplemente un virus creado para infundir miedo, que esto es un complot, que esto es un castigo divino, y hablando de la religión, que esto es un engaño, ¿vale? Entonces él dice, todo eso es mentira y todos ustedes están equivocados. Es decir, estoy dando mi opinión y estoy refutando que todo ese tipo de argumentos o de conversaciones en las que se envuelve la gente del común hoy día son totalmente incorrectos, porque el virus es real y es algo que está avanzando. ¿Listo? Entonces veámoslo acá. Dice, el material que, bueno, hablamos ya de los tecnicismos, de cómo es que funciona el virus, ¿listo? Dice acá, una que es capaz de reconocer como una llave de su cerradura a otra en la superficie de nuestras células, de pulmón, hígado e intestino, que por ser crucial en la regulación de procesos vitales siempre está ahí. Y una segunda que facilita la función de su membrana con la nuestra para inyectar su ARN. No hay maldad en el virus, no es un enemigo, hace lo que debe hacer, multiplicarse. ¿Listo? Entonces, él lo que trata de explicar que es simplemente una enfermedad como cualquier otra, que el virus como tal no es malo, sino que hace su trabajo como organismo vivo, que es multiplicarse, ¿vale? Reconocer esas células, aprovecharse de ellas, tomar ventaja y reproducirse, ¿vale? Entonces, dice acá lo siguiente, nuestra inteligencia nos ha permitido desarrollar, entre otras cosas, una epidemiología sofisticada. Con ella podemos hacer modelos matemáticos para predecir el comportamiento de la epidemia y construir algunas estrategias de control. Así como la ciencia ya conoce el genoma completo del virus, la estructura de su proteína llave y el mecanismo de entrada. En un tiempo tendremos medicamentos y vacunas apropiadas, pero hay procesos que no se pueden acortar, ¿vale? Entonces, él lo que dice acá es que no se trata de ninguna epidemia creada a propósito por algún estado o en alguna guerra biológica o algún castigo divino, sino de nuevo refuta y dice que es un organismo como cualquier otro que pudo haber surgido de cualquier tipo de situación que no es algo netamente artificial, sino que puede ser producto de diversos contextos, contrariando siempre eso, ¿no? Que es un castigo divino, de que es un engaño, de que invitemos a todos a abrazarnos, a vivir tranquilos, salir a la calle, no, totalmente todo lo contrario, que es un virus, que hay que tener cuidado con ese virus y la manera que se reproduce, cómo cuidarse, etc. ¿Listo?
Entonces, por lo que él dice que todo esto es un proceso y por lo tanto la vacuna y los medicamentos van a venir, pero con el tiempo y son procesos que efectivamente no se van a poder acortar. Entonces ahora veamos cuál es la interacción en los comentarios. Abramos los comentarios. Listo, dice acá, gracias, profe. Y todo, o en gran parte, sacando a los chinos por culpa de la hostia que repartían para prevenir el coronavirus. Curas contagiando a los feligreses en Corea, Italia, España y por acá los campos de dominio curiacal. Bandidos divinos, engendradores místicos, vino de consagrar infante. Veamos otro comentario. Gracias por la información completa, concisa y de mucha ayuda. Todos encerrados colaboramos más, sobre todo con los sufridos médicos, enfermeras y todos los que ayudan en esta crisis. Colaboremos desde casa. ¿Listo? Entonces es como otra opinión compartida de acuerdo a esto, ¿sí? Para desmentir esto, que debemos quedarnos en casa y que efectivamente el virus no es un juego, que es algo que está sucediendo y que como cualquier organismo vivo no se le considera como malo o bueno, sino que está cumpliendo su función y nosotros para evitar que cumpla esa función debemos quedarnos en casa. ¿Listo? Eso es básicamente como el artículo de opinión. Él lo que hace principalmente acá es defender esa tesis de que el coronavirus o el COVID-19 es algo real, es un virus que está sucediendo. Si nos damos cuenta, este no es un artículo tan actual para que, digamos, lo veamos en contexto, sobre todo porque van a pensar ustedes, pero bueno, todo esto, pues ya lo sabemos, y si no, no estaríamos en cuarentena, pero pues, esto ya es del 19 de marzo, cuando recién empezaba todo hace un mes, ¿vale? Hace un poco más de un mes y 3 días. Entonces continuemos revisando ahora sí qué es lo que, o comparando qué es lo que vemos de la columna y donde se ve reflejado en el texto. Dice, la disposición gráfica vertical, sí la tenemos efectivamente, a pesar de que no es un contexto físico de un periódico, se ve presente esta estructura en el texto, o esta más que estructura, diagramación. El autor analiza la realidad. ¿Qué escenarios analiza el autor? El del feligrés, acá. Aquí tenemos, uy, perdón, el del feligrés que nos dice... Por acá está, listo. Acá está. En las noticias oí que un pastor convenció a sus feligreses de que era un castigo del cielo por evasión del diezmo. Entonces, eso que está acá es analizar esa realidad de cómo es posible que ocurra que un pastor se valga de este tipo de tragedias o de situaciones catastróficas y de carácter biológico para decir que es algo netamente religioso y que es un castigo hacia las personas por no dar ese diezmo y así no solamente forzar a las personas que siguen su religión que den ese diezmo, sino también para qué, para fortalecer las creencias en dicha religión. ¿Listo? Y sobre todo, pues atraer más personas a su culto. Siguiente, dice, más breve que el artículo, suele aparecer con periodicidad fija, lo que les digo es muy constante, estos artículos, perdón, estas columnas se ven normalmente a diario en los periódicos de diversos temas, sobre todo ahorita que se está tratando tanto lo de la pandemia, pues ese va a ser uno de los temas o de los ejes transversales, que habla de la pandemia, pero desde diferentes perspectivas, puede ser desde la perspectiva de la salud, de cómo los médicos están luchando allí por salvar a miles de personas em, teniendo en cuenta que llevamos 4.000 casos más o menos, 4.500, y teniendo en cuenta eso, los médicos están salvando o tratando de salvar miles de personas y la columna de opinión puede ir dirigida hacia una crítica o hacia una reflexión sobre el papel que está haciendo el Estado frente a los médicos, si se les están dando los insumos adecuados, si tienen la protección que necesitan para no estar contagiados, porque como ustedes bien saben, también han salido un par de artículos verificados, oficiales, de que ya es una gran cantidad de médicos alrededor del país que se han infectado por falta de unos protocolos sanitarios adecuados y más que por los protocolos, por los insumos y ese presupuesto que el Estado debería brindar como mínimo, ¿vale? Eso puede ser, ese, si ven, es el eje transversal de lo que son las columnas de opinión hoy día o en la situación en la que estamos, que es la pandemia, pero pueden ser tomadas desde diferentes perspectivas, ¿vale? Desde, en este caso, de considerar el virus como tal, como un virus, que fue lo que leímos, o hablar de, ya sabiendo que es un virus, pues bueno, ¿qué es lo que está sucediendo con los médicos? O bueno, ¿qué va a ser de las clases en este caso?
en los colegios, en las universidades, y se van a mantener virtuales y las personas van a poder volver a sus clases presenciales y demás. O por otro lado, de cómo esto afecta, por ejemplo, al adulto mayor, ¿sí? Que es el principal, una de las principales víctimas o las principales personas, o grupo de personas a las que se deben cuidar en este tipo de en esta situación, perdón. ¿Vale? Hablamos también de un estilo personal, subjetivo y con predominio de la ironía y el humor. Acá, bueno, si bien no hay tanta ironía o humor, sí hay un estilo personal. Si se habla de que yo como experto estoy contradiciendo todos esos disparates o locuras que las personas, que algunas personas pretenden a compartir o profesar frente a otras, como la del diezmo, o como que es un castigo divino, o como que simplemente es un show mediático y vamos todos a abrazarnos. No, entonces él contraría todo eso. Por último, vamos a ver en estos minuticos que nos quedan, chicos, el artículo periodístico, ¿vale? El artículo de opinión, y vamos a ver cuál es la diferencia entre esta columna y la extensión con el otro y las características, ¿vale? Que se añaden. Ya les comparto pantalla de nuevo. Denme un segundito. Con el artículo. A ver, está por acá. Se me perdió el artículo. Denme un segundito, lo busco rápido, chicos. Qué pena con ustedes. Listo. Ya lo tengo por aquí. En un segundo ya les comparto. Listo. Listo, ahora sí. Vale. Antes de hablar del artículo periodístico o del artículo de opinión también llamado, veamos esta sección del tiempo. Veamos cómo funciona. Vemos que esto puede variar según periódico, pero es más o menos la misma estructura. ¿Listo? Entonces, en opinión siempre vamos a tener como las columnas. Si se dan cuenta, la periodicidad lunes, martes, miércoles, bueno, las de mañana. Se supone que el viernes, pero no creo que sea este viernes, sino los que ya han pasado. Listo, el día a día. Entonces vamos en el miércoles. Y acá se pueden ir buscando los columnistas según el nombre y las personas que publiquen allí en el periódico, ¿vale? Entonces acá esto es algo más social, secuelas de aquel 19 de abril, hablando del M19. Si ven que el tema principal es el coronavirus, se dan cuenta. Acá se sigue hablando del coronavirus, el eclipse del coronavirus. ¿Listo? Por ejemplo, si vamos al miércoles, también vamos a encontrar alguno, es probable. Este que está acá, si ven, siempre va a haber como ese siempre va a estar ese eje transversal de que se abre el coronavirus desde diferentes perspectivas. ¿Vale? Ahora vemos acá la editorial. ¿Listo? Bien, si ven las editoriales de lo que hablamos ahorita, la abrimos. Y esta editorial es presentada por El Tiempo, ¿sí? Como esa opinión de todas las personas que hacen parte de dicho periódico, opinando frente a determinada situación. ¿Listo? Por ejemplo, la opinión del Tiempo frente a toda esta autorregulación, el aislamiento preventivo y demás que está sucediendo actualmente en nuestro país. ¿Listo? Y ahora sí vamos con los artículos de opinión. ¿Listo? Yo creo que como ya leímos, más bien ya revisando los tiempitos que nos queda, como ya leímos una columna de opinión y ya la analizamos párrafo a párrafo, no es necesario hablar del blog o de la columna perdón, del artículo de opinión como este, que es ya un poco más largo, sino que simplemente me limitaré, chicos, a explicar la diferencia. ¿Qué es esto de perdón, ¿está por acá atrás? Ya, acá está. Vean la estructura, ¿no? Dice, expreso la opinión de un autor sobre un tema actual,
Sí, efectivamente, ya vamos a ver en dónde según el título. Tiene cierta extensión y voluntad de estilo, también es subjetivo al igual que la columna. Y se le llama también colaboración, así que aparece imagen también y nombre del autor, tal cual como lo tenemos aquí, veamos, no sé. Vamos a ver, vamos a ver. Listo, por ejemplo este, que es un artículo de opinión sobre diferentes películas, dice, acá la foto de la persona que hace su artículo de opinión, dice publicado en tal sitio por Darío Bustos, 4 películas que te dan volver a creer en la humanidad. Listo, entonces se toma acá como las citas de cada uno de las críticas a esas películas y él da su opinión al respecto, de alguna manera, ¿vale? Y se está trabajando la opinión desde una perspectiva muy subjetiva, como les digo. Esto simplemente lo que estamos explicando acá es una invitación, chicos, a que ustedes revisen eso, revisen las noticias. Si les gusta leer el periódico, pues ya tienen, digamos, como que más confianza para saber qué es lo que están leyendo, cómo lo deben leer, cómo se deben abordar dichos textos, ¿listo? Y qué es lo que se debería considerar a la hora de analizar un texto para corroborar la información, para corroborar que cada uno de los datos que se presenten allí y argumentos sean totalmente veraces. Entonces ahora veamos otra parte importante antes de ya de acabar la clase, chicos, es en cuanto a la opinión. Si hablamos de géneros de opinión, que todavía estamos, si se dan cuenta, en la pestaña de opinión, no he movido nada. También las caricaturas, ¿listo? Las caricaturas están netamente ligadas a situaciones em, sociales o políticas actuales. Entonces veamos esta probablemente ustedes lo conozcan, de Matador, que es un caricaturista muy famoso por la sátira y cómo presenta los hechos actuales a través de su caricatura, de sus caricaturas y cómo lo ha hecho a lo largo de los años en nuestro territorio. ¿Vale? Entonces, porque les comento que ya más o menos ustedes deberían haber escuchado de él en algún momento, pues por todas las apariciones que ha tenido, los diferentes periódicos, revistas, folios, etcétera, etcétera. Entonces veamos este. ¿Listo? Entonces, necesariamente las caricaturas nosotros las vemos a veces como un medio de expresión de algo cómico, de algo irónico, de ¿sí? Algo jocoso. Pero en este caso, Matador lo que hace con alguna de sus caricaturas, ¿listo? Es una reflexión, ¿sí? Una reflexión, un agradecimiento. Sí, si bien hay ironía, eso es cierto, pero también se hace alguna reflexión respecto a algún contexto social, político, cultural. En este caso, pues vemos que es el contexto de las personas a las que se les agradece, pues, en la pandemia, que está prácticamente a todas las personas que aún siguen trabajando, ¿no? Las personas que trabajan en sistemas que mantienen todo este tipo de plataformas, sitios web, etcétera, etcétera, activos. Las personas que trabajan en los supermercados aún, que son cosas que aún se mueven, que aún pueden abrir y es necesario que abran. Los vigilantes, que son personas que se encargan de cuidar a otras, digamos, en un conjunto residencial, en empresas donde pues, los edificios están totalmente vacíos. Las bacteriólogas, que son las personas encargadas o los profesionales encargados de investigar más o profundizar en cuanto al virus. La cura, probablemente no, sino más bien cómo se le puede atacar de alguna manera al virus por ahora, ya que no se tiene una cura ni una vacuna fija. ¿Sí? Y si vamos, por ejemplo, a esta otra caricatura, aquí ya hablamos un poco más de la ironía, ¿sí? Como de ese de humor un poco satírico en cuanto a la situación que vivimos, ¿no? Confinados, que son pues todas las personas bajo un mismo techo, una misma casa, y confinado, que es probablemente la defunción, perdón, o la muerte de una de esas personas debido a lo que está sucediendo en la pandemia. Sé que no todas las personas corren con la misma suerte y es como una manera de demostrar lo crítica que es la situación ahora, más que con humor o con esa sátira humorística, es más mostrar la seriedad del asunto, de que si no existe un confinamiento adecuado o un aislamiento voluntario de parte de cada uno de nosotros, pues pueden suceder cosas como estas.
no deseadas. ¿Vale? Sin más, chicos, yo creo que terminamos ya con el asunto del texto periodístico. Espero que cada uno de los textos periodísticos que abordamos acá en clase haya quedado totalmente claro. Si tienen alguna duda, pues me lo hacen saber, no hay ningún problema. Recuerden también lo de la hoja de ruta, voy a estar revisando eso estos días, ¿listo? Así que, porfa, les recomiendo eso. Y no sé si David quiere añadir algo. No, profe, creo que ya desde hoy estás empezando a resolver a revisar las hojas de ruta, ¿cierto? Sí, Entonces, chicos, por favor, los que no han enviado, por favor, escríbanme también ahorita si algo yo les puedo colaborar en algo. Ahorita se les dé un plazo más, un poquito más, por ahí 3 días. Entonces, para que entreguen su hoja de ruta en esos días, por favor. Creo que Miguel Ángel ya la está terminando y hay otros compañeros que ya pues, me avisaron, pero pues los que no me han avisado, por favor, escríbanme ahorita por el WhatsApp. Y les recomiendo pues la asistencia, ¿listo, muchachos? Como siempre, por el WhatsApp otra vez. Y gracias, profe. no, Ya, con mucho gusto. Chicos, que ya estén bien. listo. Nos vemos mañana. Feliz noche. Chao, chicos, chao.